Levítico, capítulo 1. Y Jehová llamó a Moisés y habló con él desde la tienda de reunión. Le dijo: Habla con los israelitas y diles: Si alguno de ustedes va a presentar un animal doméstico como ofrenda para Jehová, ese animal debe ser del ganado vacuno o del rebaño. Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del ganado vacuno, el animal debe ser un macho sano. Lo presentará voluntariamente delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión. Debe poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y ésta será aceptada a favor suyo para hacer expiación por él. Entonces se debe matar el toro joven delante de Jehová. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y con ella salpicarán todos los lados del altar, que está a la entrada de la tienda de reunión. La ofrenda quemada debe despellejarse y cortarse en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tienen que poner fuego en el altar y colocar leña encima del fuego. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán los trozos de la ofrenda con la cabeza y el sebo encima de la leña que está sobre el fuego del altar. Los intestinos y las canillas se lavarán con agua, y el sacerdote tiene que hacer humear todo sobre el altar. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del rebaño, de entre los carneros jóvenes o de entre las cabras, el animal debe ser un macho sano. Y se le tiene que matar delante de Jehová en el lado norte del altar. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán con la sangre todos los lados del altar. Él lo cortará en trozos, y el sacerdote los colocará con la cabeza y el sebo encima de la leña que está sobre el fuego del altar. Él lavará los intestinos y las canillas con agua, y el sacerdote tiene que ofrecerlo todo y hacerlo humear sobre el altar. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Sin embargo, si alguien va a presentar aves como ofrenda quemada para Jehová, deben ser tórtolas o pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá cada ave en el altar, le cortará el cuello de un pellizco y la hará humear sobre el altar. Pero dejará que su sangre se escurra por el lado del altar. Él tiene que quitarle el buche y las plumas y arrojarlos al lado del altar, hacia el este, al lugar para las cenizas. Y tiene que abrirla por donde están las alas, pero sin dividirla en dos mitades. Entonces el sacerdote tiene que hacerla humear sobre el altar, encima de la leña que está en el fuego. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Capítulo 2. Ahora bien, si alguien presenta una ofrenda de grano para Jehová, debe ser de harina fina. Él debe derramar aceite sobre ella y ponerle olíbano encima. Luego se la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y el sacerdote tomará un puñado de harina fina con el aceite y todo su olíbano, y lo hará humear sobre el altar como muestra de la ofrenda. Será una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Y lo que quede de la ofrenda de grano les pertenece a Aarón y a sus hijos. Es algo santísimo de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. Si presentas una ofrenda de grano que ha sido hecha al horno, debe ser de harina fina. Deben ser roscas de pan sin levadura hechas con aceite o galletas delgadas sin levadura untadas con aceite. Si tu ofrenda es una ofrenda de grano que ha sido preparada sobre una plancha, debe ser de harina fina sin levadura y mezclada con aceite. Debe partirse en trozos y tienes que derramarle aceite encima. Es una ofrenda de grano. Si tu ofrenda es una ofrenda de grano que ha sido preparada en una cacerola, debe hacerse con harina fina y aceite. Tienes que llevarle a Jehová la ofrenda de grano hecha con esas cosas y presentarla ante el sacerdote, y él la acercará al altar. Y el sacerdote tomará un poco de la ofrenda de grano como muestra de la ofrenda y lo hará humear sobre el altar. Será una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Y lo que quede de la ofrenda de grano les pertenece a Aarón y a sus hijos. Es algo santísimo de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. No deben presentarle a Jehová ninguna ofrenda de grano que tenga levadura,
porque no deben hacer humear ni masa fermentada ni miel como ofrendas hechas con fuego para Jehová. Pueden presentárselas a Jehová como ofrendas de las primicias, pero no se ofrecerán en el altar como aroma muy agradable. Todas las ofrendas de grano que hagas deben sazonarse con sal. No permitas que a ninguna de tus ofrendas de grano le falte la sal del pacto de tu Dios. Siempre que hagas una ofrenda, ofrecerás sal. Y si le presentas a Jehová una ofrenda de grano de los primeros frutos maduros, deben ser granos nuevos tostados al fuego, granos nuevos triturados. Será la ofrenda de grano de tus primeros frutos maduros. Tienes que echar aceite sobre ella y ponerle olíbano encima. Es una ofrenda de grano. Y el sacerdote hará humear una muestra de la ofrenda, es decir, un poco de grano triturado y de aceite con todo su olíbano. Será una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Capítulo 3. Si alguien va a ofrecer un sacrificio de paz del ganado vacuno, sea macho o hembra, debe presentar delante de Jehová un animal que esté sano. Él debe poner su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y ésta se tiene que matar a la entrada de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán con la sangre todos los lados del altar. Él presentará parte del sacrificio de paz como una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Presentará la grasa que cubre los intestinos y toda la grasa que está pegada a los intestinos, así como los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y que está cerca de los lomos. Junto con los riñones también quitará la membrana grasa del hígado. Y los hijos de Aarón harán humear todo sobre el altar, encima de la ofrenda quemada colocada encima de la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Si alguien va a presentarle a Jehová un sacrificio de paz del rebaño, el animal debe estar sano y puede ser un macho o una hembra. Si va a ofrecer un carnero joven, lo presentará delante de Jehová. Él pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y ésta se tiene que matar enfrente de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón salpicarán con la sangre todos los lados del altar. Él presentará la grasa del sacrificio de paz como una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Le quitará toda la cola gorda cortándola a ras del espinazo, la grasa que cubre los intestinos y toda la grasa que está pegada a los intestinos, así como los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y que está cerca de los lomos. Junto con los riñones, también quitará la membrana grasa del hígado. Y el sacerdote hará humear todo sobre el altar. Es alimento, una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Si alguien va a ofrecer una cabra, la presentará delante de Jehová. Él pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, y ésta se tiene que matar delante de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón tienen que salpicar con la sangre todos los lados del altar. La parte que él presentará como una ofrenda hecha con fuego para Jehová es la grasa que cubre los intestinos y toda la grasa que está pegada a los intestinos, así como los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y que está cerca de los lomos. Junto con los riñones, también quitará la membrana grasa del hígado. Y el sacerdote hará humear todo sobre el altar. Es alimento, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable. Toda la grasa le pertenece a Jehová. Este es un estatuto permanente para todas sus generaciones donde quiera que vivan. Nunca deben comer ni grasa ni sangre. Capítulo 4. Y Jehová siguió diciéndole a Moisés: Diles a los israelitas: Si alguien peca sin querer y hace algo que Jehová prohíbe, esto es lo que se debe hacer. Si el sacerdote ungido peca y hace culpable al pueblo, tiene que presentarle un toro joven sano a Jehová como ofrenda por el pecado debido al pecado que cometió. Y él llevará el toro delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión, pondrá la mano sobre la cabeza del toro y lo matará delante de Jehová. Entonces el sacerdote ungido llevará un poco de la sangre del toro dentro de la tienda de reunión. El sacerdote mojará el dedo en la sangre y salpicará un poco de sangre 7 veces delante de Jehová
enfrente de la cortina del lugar santo. El sacerdote también pondrá un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso aromático, que está delante de Jehová en la tienda de reunión, y derramará el resto de la sangre del toro al pie del altar de la ofrenda quemada, que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego quitará toda la grasa del toro de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre los intestinos y la grasa que está pegada a los intestinos, así como los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y que está cerca de los lomos. Y junto con los riñones, quitará la membrana grasa del hígado. Se le quitará lo mismo que al toro del sacrificio de paz. Y el sacerdote hará humear todo sobre el altar de la ofrenda quemada. Pero en cuanto a la piel del toro y toda su carne con la cabeza, las canillas, los intestinos y el excremento, es decir, el resto del toro, él debe hacer que todo sea llevado fuera del campamento, al lugar puro donde se tiran las cenizas. Y él quemará todo sobre un fuego de leña. Debe quemarse donde se tiran las cenizas. Ahora bien, si todo el pueblo de Israel se ha hecho culpable debido a que cometió un pecado sin querer, y la congregación no sabía que ellos habían hecho algo que Jehová prohibía, pero entonces se llega a conocer su pecado, la congregación tiene que presentar un toro joven como ofrenda por el pecado y llevarlo delante de la tienda de reunión. Los ancianos del pueblo pondrán las manos sobre la cabeza del toro delante de Jehová, y se matará el toro delante de Jehová. Entonces el sacerdote ungido llevará un poco de la sangre del toro dentro de la tienda de reunión. El sacerdote debe mojar el dedo en la sangre y salpicar un poco de sangre 7 veces delante de Jehová enfrente de la cortina. Luego pondrá un poco de sangre en los cuernos del altar que está delante de Jehová, el cual está en la tienda de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar de la ofrenda quemada que está a la entrada de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa al toro y la hará humear sobre el altar. Hará con este toro lo mismo que hizo con el otro toro de la ofrenda por el pecado. Así es como lo hará. El sacerdote hará expiación por el pueblo, y ellos serán perdonados. Él hará que el toro sea llevado fuera del campamento y lo quemará, tal como quemó el primer toro. Es una ofrenda por el pecado hecha a favor de la congregación. Si uno de los jefes del pueblo peca sin querer y se ha hecho culpable debido a que hizo algo que Jehová su Dios prohíbe, o si se da cuenta de que ha cometido un pecado al desobedecer un mandamiento, entonces debe llevar un cabrito sano como ofrenda. Pondrá la mano sobre la cabeza del cabrito y lo matará en el lugar donde se mata la ofrenda quemada delante de Jehová. Es una ofrenda por el pecado. El sacerdote pondrá con el dedo un poco de sangre de la ofrenda por el pecado en los cuernos del altar de la ofrenda quemada y derramará el resto de la sangre al pie del altar de la ofrenda quemada. Y hará humear toda la grasa de la ofrenda sobre el altar, tal como hizo con la grasa del sacrificio de paz. El sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y él será perdonado. Si alguien del pueblo peca sin querer y se ha hecho culpable debido a que hizo algo que Jehová prohíbe, o si se da cuenta de que ha cometido un pecado, entonces tiene que llevar una cabrita sana como ofrenda por el pecado que ha cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el mismo lugar donde se mata la ofrenda quemada. El sacerdote pondrá con el dedo un poco de sangre de la ofrenda en los cuernos del altar de la ofrenda quemada y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grasa a esta ofrenda, tal como se le quita la grasa al sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará humear sobre el altar como una ofrenda de aroma muy agradable para Jehová. El sacerdote hará expiación por él, y él será perdonado. Pero si lo que él presenta como ofrenda por el pecado es un cordero, debe ser una hembra sana. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se mata la ofrenda quemada. El sacerdote pondrá con el dedo un poco de sangre de la ofrenda por el pecado en los cuernos del altar de la ofrenda quemada y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda la grasa, igual que se le quita la grasa al carnero joven del sacrificio de paz.
y el sacerdote la hará humear sobre el altar, encima de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. El sacerdote hará expiación por él, por el pecado que cometió, y él será perdonado. Capítulo 5. Si alguien peca porque ha oído un llamado público a testificar, y es un testigo o ha visto o sabe algo pero no lo informa, él responderá por su error. O si una persona toca algo impuro, sea el cadáver de un animal salvaje impuro, de un animal doméstico impuro, o de un animal impuro que enjambra en la tierra, esa persona es impura y se ha hecho culpable, incluso si no se da cuenta de ello. O si alguien sin saberlo toca una impureza humana, cualquier persona o cosa impura que pueda hacerlo impuro, y llega a darse cuenta, él se hace culpable. O si alguien se apresura a jurar que va a hacer algo, sea algo bueno o algo malo, eso no importa, y no se ha dado cuenta pero luego se da cuenta de que ha jurado apresuradamente, él se hace culpable. Si alguien se hace culpable de alguna de estas cosas, entonces tiene que confesar de qué manera ha pecado. También le llevará a Jehová su ofrenda por la culpa debido al pecado que cometió, es decir, una hembra del rebaño, ya sea una cordera o una cabrita, como ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote hará expiación por él, por su pecado. Sin embargo, si él no tiene lo suficiente para ofrecer una oveja, tiene que llevarle a Jehová 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como su ofrenda por la culpa debido al pecado que ha cometido, un ave como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada. Tiene que llevarle las aves al sacerdote, que presentará primero la de la ofrenda por el pecado. Él le cortará de un pellizco la parte delantera del cuello sin separarle la cabeza por completo. Y salpicará el lado del altar con un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado, pero el resto de la sangre se derramará al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Él presentará la otra ave como ofrenda quemada siguiendo el procedimiento regular. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y él será perdonado. Ahora bien, si él no tiene lo suficiente para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, entonces tiene que llevar como ofrenda por el pecado que ha cometido la 10ª parte de un efá de harina fina como ofrenda por el pecado. No debe echarle aceite ni ponerle olíbano encima, porque es una ofrenda por el pecado. Él le llevará la ofrenda al sacerdote, y el sacerdote tomará un puñado de ella como muestra de la ofrenda y lo hará humear sobre el altar, encima de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. Es una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, por cualquiera de estos pecados, y él será perdonado. El resto de la ofrenda será del sacerdote, igual que la ofrenda de grano. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo, si alguien se porta infielmente debido a que peca sin querer contra las cosas santas de Jehová, él tiene que llevarle a Jehová un carnero sano del rebaño como ofrenda por la culpa. Su valor en siclos de plata debe calcularse según el siclo oficial del lugar santo. Él pagará una compensación por el pecado que ha cometido contra el lugar santo y además le añadirá una 1/5 parte de su valor. Se lo dará todo al sacerdote, para que el sacerdote haga expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y él será perdonado. Si alguien peca y hace algo que Jehová prohíbe, incluso sin darse cuenta, él sigue siendo culpable y responderá por su error. Tiene que llevarle al sacerdote un carnero sano del rebaño de acuerdo con el valor estimado como ofrenda por la culpa. Entonces el sacerdote hará expiación por él, por el error que cometió sin querer y sin saberlo, y él será perdonado. Es una ofrenda por la culpa. Sin duda se ha hecho culpable de pecar contra Jehová. Capítulo 6. Y Jehová pasó a decirle a Moisés, si alguien peca y se porta infielmente con Jehová, al engañar a su prójimo con respecto a algo que se le confió o algo que se dejó a su cuidado, o si le roba a su prójimo o lo defrauda, o si encuentra algo perdido pero miente sobre ello, y hace un juramento falso sobre cualquier pecado de ese tipo que cometa, esto es lo que debe hacer. Si ha pecado y es culpable, tiene que devolver lo que robó, lo que consiguió extorsionando,
lo que obtuvo defraudando, lo que se le confió, la cosa perdida que encontró o cualquier cosa sobre la que haya hecho un juramento falso, y tiene que compensarlo en su totalidad y añadirle una quinta parte de su valor. Se lo dará al dueño el día en que se pruebe que es culpable. Y como su ofrenda por la culpa para Jehová, le llevará al sacerdote un carnero sano del rebaño equivalente al valor calculado para presentarlo como ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y a él se le perdonará cualquier cosa de la que sea culpable. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo: Dales este mandato a Aarón y a sus hijos, y di: Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada permanecerá sobre el fogón del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego se mantendrá encendido en el altar. El sacerdote se vestirá con su traje de lino oficial, y cubrirá su desnudez con los calzoncillos de lino. Luego retirará las cenizas de la ofrenda quemada que el fuego haya consumido sobre el altar y las pondrá a un lado del altar. Entonces se quitará su ropa y se pondrá otra, y llevará las cenizas a un lugar puro fuera del campamento. El fuego se mantendrá encendido en el altar. No debe apagarse. Cada mañana el sacerdote tiene que quemar leña en él y colocar la ofrenda quemada encima, y hará humear la grasa de los sacrificios de paz sobre él. El fuego se mantendrá constantemente encendido en el altar. No debe apagarse. Ahora bien, esta es la ley de la ofrenda de grano. Ustedes, los hijos de Aarón, tienen que presentarla delante de Jehová enfrente del altar. Uno de ellos tomará un puñado de harina fina de la ofrenda de grano con un poco de su aceite y todo el olíbano que está sobre la ofrenda de grano, y lo hará humear sobre el altar como muestra de la ofrenda, como una ofrenda de aroma muy agradable para Jehová. Aarón y sus hijos comerán lo que quede de la ofrenda. Se comerá como pan sin levadura en un lugar santo. Lo comerán en el patio de la tienda de reunión. No debe hornearse con nada que tenga levadura. Se lo he dado a ellos como la parte que les corresponde de mis ofrendas hechas con fuego. Es algo santísimo, como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Lo comerán todos los varones de entre los hijos de Aarón. Es su ración permanente generación tras generación de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. Cualquier cosa que las toque llegará a ser santa. Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: Esta es la ofrenda que presentarán a Aarón y sus hijos a Jehová el día en que él sea ungido. Se presentará la 10ª parte de un efá de harina fina como ofrenda regular de grano, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite sobre una plancha. La llevarás bien mezclada con aceite y presentarás, partido en pedazos, el producto horneado de la ofrenda de grano como una ofrenda de aroma muy agradable para Jehová. La ofrecerá el sacerdote ungido que lo suceda de entre sus hijos. Es una norma permanente. Se hará humear la ofrenda completa para Jehová. Toda ofrenda de grano a favor de un sacerdote debe ofrecerse completa. No debe comerse. Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: Diles a Aarón y a sus hijos: Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se matará delante de Jehová en el mismo lugar donde se mata la ofrenda quemada. Es una cosa santísima. La comerá el sacerdote que la ofrezca por el pecado. Se comerá en un lugar santo, en el patio de la tienda de reunión. Todo lo que toque su carne llegará a ser santo. Y si algo de su sangre salpica la ropa de alguien, tienes que lavar en un lugar santo lo que esté salpicado con sangre. Si la carne se hirvió en un recipiente de barro, éste tiene que romperse. Pero si se hirvió en un recipiente de cobre, entonces éste debe restregarse y lavarse con agua. La comerán todos los varones de entre los sacerdotes. Es algo santísimo. Sin embargo, no se debe comer ninguna ofrenda por el pecado si se lleva algo de su sangre dentro de la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Debe quemarse en el fuego. Capítulo 7. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es algo santísimo.
Matarán la ofrenda por la culpa en el lugar donde matan las ofrendas quemadas, y se salpicará con su sangre todos los lados del altar. Él ofrecerá toda su grasa, la cola gorda, la grasa que cubre los intestinos y los 2 riñones con la grasa que está cerca de los lomos. Junto con los riñones, también quitará la membrana grasa del hígado. El sacerdote hará humear todo sobre el altar como una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Es una ofrenda por la culpa. La comerán todos los varones de entre los sacerdotes. Tiene que comerse en un lugar santo. Es algo santísimo. La misma ley se aplica tanto para la ofrenda por el pecado como para la ofrenda por la culpa. La carne de la ofrenda le pertenece al sacerdote que haga expiación con ella. Cuando el sacerdote presente una ofrenda quemada a favor de alguien, se quedará con la piel de la ofrenda quemada que se le presentó. Toda ofrenda de grano que se haga al horno o se prepare en una cacerola o sobre una plancha le pertenece al sacerdote que la presente. Será de él. Pero toda ofrenda de grano que esté mezclada con aceite o esté seca será para todos los hijos de Aarón. Cada uno recibirá la misma cantidad. Y esta es la ley del sacrificio de paz que alguien puede presentarle a Jehová. Si lo presenta como una muestra de agradecimiento, presentará junto con el sacrificio de agradecimiento roscas de pan sin levadura hechas con aceite, galletas delgadas sin levadura untadas con aceite y roscas de pan hechas con harina fina bien mezclada y empapada en aceite. Presentará su ofrenda junto con roscas de pan con levadura y con el sacrificio de agradecimiento de sus sacrificios de paz. De esta ofrenda debe presentar un pan de cada clase como porción sagrada para Jehová. Eso será del sacerdote que salpique la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de agradecimiento de sus sacrificios de paz debe comerse el mismo día en que él la ofrezca. Él no debe guardar nada de ella para la mañana siguiente. Si el sacrificio de su ofrenda es un voto o una ofrenda voluntaria, debe comerse el mismo día en que él presente su sacrificio, y al día siguiente también puede comerse lo que quede. Pero al tercer día debe quemarse en el fuego lo que quede de la carne del sacrificio. Sin embargo, si se come parte de la carne de su sacrificio de paz al tercer día, el que lo haya presentado no será aceptado. El sacrificio no le será acreditado a su favor. Es algo asqueroso, y la persona que coma de él responderá por su error. La carne que toque algo impuro no debe comerse, debe quemarse en el fuego. Todo el que esté puro puede comer la carne pura. Pero cualquier persona que esté impura y coma la carne del sacrificio de paz, que es para Jehová, tiene que ser eliminada de su pueblo. Si alguien toca algo impuro, sea la impureza de una persona o un animal impuro o cualquier cosa asquerosa e impura, y come parte de la carne del sacrificio de paz, que es para Jehová, tiene que ser eliminado de su pueblo. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo, «Diles a los israelitas, no coman grasa de toro ni de carnero joven ni de cabra. La grasa de un animal encontrado muerto o de un animal muerto por otro animal podrá usarse para cualquier cosa, pero nunca deben comérsela. Cualquiera que coma grasa del animal que presente como ofrenda hecha con fuego para Jehová, tiene que ser eliminado de su pueblo. No coman sangre en ninguno de los lugares donde vivan, ni de aves ni de ningún otro animal. Cualquiera que coma sangre tiene que ser eliminado de su pueblo». Jehová siguió diciéndole a Moisés, «Diles a los israelitas, cualquiera que le presente su sacrificio de paz a Jehová, le llevará parte de la ofrenda de su sacrificio de paz a Jehová. En sus manos llevará la grasa y el pecho como ofrenda hecha con fuego para Jehová. Lo mecerá de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. El sacerdote hará humear la grasa sobre el altar, pero el pecho les pertenecerá a Aarón y a sus hijos. Ustedes le darán al sacerdote la pata derecha de sus sacrificios de paz como porción sagrada. El hijo de Aarón que presente la sangre de los sacrificios de paz y la grasa recibirá la pata derecha como su porción.
porque yo me quedo con el pecho de la ofrenda mecida y la pata de la porción sagrada de los sacrificios de paz de los israelitas, y se los doy al sacerdote Aarón y a sus hijos como norma permanente para los israelitas. Esta es la porción de las ofrendas hechas con fuego para Jehová que tenía que separarse para los sacerdotes, para Aarón y sus hijos, el día en que él los presentó para ser sacerdotes de Jehová. Jehová ordenó darles esta porción de parte de los israelitas el día en que los ungió. Esto es un estatuto permanente para todas sus generaciones. Esta es la ley para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, el sacrificio del nombramiento sacerdotal y el sacrificio de paz, tal como Jehová le mandó a Moisés en el monte Sinaí el día en que les ordenó a los israelitas que le presentaran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Capítulo 8. Jehová siguió hablando con Moisés y dijo: Toma a Aarón junto con sus hijos, sus prendas de vestir, el aceite de la unción, el toro de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la canasta de panes sin levadura, y haz que todo el pueblo se reúna a la entrada de la tienda de reunión. De modo que Moisés hizo exactamente lo que Jehová le había mandado, y el pueblo se reunió a la entrada de la tienda de reunión. Luego Moisés le dijo al pueblo: Esto es lo que Jehová nos ha mandado hacer. Así que Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Después le puso la túnica a Aarón, le colocó la banda, lo vistió con la túnica sin mangas, le puso el efod y se lo sujetó con el cinturón tejido del efod atándoselo con firmeza. Enseguida le colocó el pectoral y puso el urim y el tumim en el pectoral. Entonces le colocó el turbante especial en la cabeza y le puso en la parte delantera del turbante la placa brillante de oro, la santa señal de dedicación, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Luego Moisés ungió el tabernáculo y todo lo que había en él con el aceite de la unción y los santificó. Después salpicó 7 veces el altar con un poco del aceite y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la fuente con su base, para santificarlos. Por último, derramó un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran, los vistió con túnicas, les colocó las bandas y les puso los turbantes, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Luego hizo que le llevaran el toro de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del toro de la ofrenda por el pecado. Moisés mató el animal y puso con el dedo un poco de sangre en todos los cuernos del altar, y purificó de pecado el altar. El resto de la sangre lo derramó al pie del altar a fin de santificarlo para poder hacer expiación sobre él. Después, él tomó toda la grasa que había sobre los intestinos, la membrana grasa del hígado y los 2 riñones con su grasa, y Moisés los hizo humear sobre el altar. Entonces hizo que el resto del toro, la piel, la carne y el excremento, se quemara en el fuego fuera del campamento, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Luego hizo que le acercaran el carnero de la ofrenda quemada, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Entonces Moisés mató el animal y salpicó con la sangre todos los lados del altar. Él cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo humear la cabeza, los trozos y el sebo. Y él lavó los intestinos y las canillas con agua, y Moisés hizo humear el carnero entero sobre el altar. Era una ofrenda quemada de aroma muy agradable. Era una ofrenda hecha con fuego para Jehová, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Luego Moisés hizo que le llevaran el segundo carnero, el carnero del nombramiento sacerdotal, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés mató el animal y puso un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Enseguida Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les puso un poco de sangre en el lóbulo de su oreja derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Moisés salpicó con el resto de la sangre todos los lados del altar. Entonces tomó la grasa, la cola gorda,
toda la grasa que había sobre los intestinos, la membrana grasa del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pata derecha. Y sacó de la canasta de panes sin levadura que estaba delante de Jehová una rosca de pan sin levadura, una rosca de pan de aceite y una galleta delgada. Luego las colocó sobre los trozos de grasa y la pata derecha. Después puso todas estas cosas sobre las palmas de las manos de Aarón y sus hijos, y empezó a mecerlas de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. Entonces Moisés las tomó de sus manos y las hizo humear sobre el altar, encima de la ofrenda quemada. Eran un sacrificio del nombramiento sacerdotal de aroma muy agradable. Era una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Después Moisés tomó el pecho y lo meció de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. Esta porción del carnero del nombramiento sacerdotal fue para Moisés, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Y con un poco del aceite de la unción y un poco de la sangre que estaba sobre el altar, Moisés salpicó a Aarón y su ropa y a sus hijos y su ropa. Así santificó a Aarón y su ropa y a sus hijos y su ropa. Entonces Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la entrada de la tienda de reunión. Allí se la comerán con el pan que está en la canasta del nombramiento sacerdotal, tal como se me ordenó. A Aarón y sus hijos se la comerán. Y lo que quede de la carne y del pan lo quemarán en el fuego. No se alejen de la entrada de la tienda de reunión durante 7 días, hasta que terminen los días de su nombramiento sacerdotal, porque tomará 7 días nombrar los sacerdotes. Jehová mandó que hiciéramos lo que hemos hecho hoy para hacer expiación por ustedes. Y ustedes se quedarán a la entrada de la tienda de reunión día y noche durante 7 días, y cumplirán sus obligaciones con Jehová, para que no mueran, porque así se me ordenó. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Jehová había mandado por medio de Moisés. Capítulo 9. Al 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y le dijo a Aarón: toma para ti un ternero sano como ofrenda por el pecado y un carnero sano como ofrenda quemada, y preséntalos delante de Jehová. Pero a los israelitas les dirás: tomen un macho de las cabras como ofrenda por el pecado, un ternero y un carnero joven, sanos y de 1 año de edad cada uno, como ofrenda quemada, y un toro y un carnero como sacrificios de paz para sacrificarlos delante de Jehová, así como una ofrenda de grano mezclada con aceite, pues hoy se les aparecerá Jehová. Así que llevaron delante de la tienda de reunión lo que Moisés había mandado. Luego todo el pueblo se acercó y se quedó de pie delante de Jehová. Y Moisés dijo: esto es lo que Jehová les ha mandado hacer para que se les aparezca la gloria de Jehová. Entonces Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada, y haz expiación por ti y por tu casa. También presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, tal como Jehová ha mandado. Al instante, Aarón se acercó al altar y mató el ternero de la ofrenda por sus pecados. Entonces los hijos de Aarón le acercaron la sangre, y él mojó el dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos del altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar. Después hizo humear sobre el altar la grasa, los riñones y la membrana grasa del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Y quemó la carne y la piel en el fuego fuera del campamento. Luego mató la ofrenda quemada. Los hijos de Aarón le dieron la sangre y él salpicó con ella todos los lados del altar. Ellos le dieron los trozos de la ofrenda quemada y también la cabeza, y él los hizo humear sobre el altar. Además, lavó los intestinos y las canillas, y los hizo humear encima de la ofrenda quemada, sobre el altar. A continuación presentó la ofrenda del pueblo. Tomó el macho de las cabras de la ofrenda por los pecados del pueblo, lo mató y lo presentó como ofrenda por el pecado igual que había hecho con el primero. También presentó la ofrenda quemada, y lo hizo siguiendo el procedimiento regular. Después presentó la ofrenda de grano. Tomó un puñado de la ofrenda y lo hizo humear sobre el altar junto con la ofrenda quemada de la mañana.
Luego mató el toro y el carnero del sacrificio de paz a favor del pueblo. Entonces los hijos de Aarón le dieron la sangre y él salpicó con ella todos los lados del altar. En cuanto a los trozos de grasa del toro y la cola gorda del carnero, así como la grasa que cubre los órganos internos, los riñones y la membrana grasa del hígado, ellos colocaron todos estos trozos de grasa sobre el pecho de los animales y después él hizo humear los trozos de grasa sobre el altar. Pero en cuanto al pecho y la pata derecha de los animales, Aarón los meció de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová, tal como Moisés había mandado. Después de hacer la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y los sacrificios de paz, Aarón levantó las manos hacia el pueblo, lo bendijo y entonces bajó. Finalmente, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Luego salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Jehová se le apareció a todo el pueblo, y un fuego salió de Jehová y empezó a consumir la ofrenda quemada y los trozos de grasa que había sobre el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, se pusieron a gritar sorprendidos y cayeron rostro a tierra. Capítulo 10. Más tarde, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron sus braserillos, pusieron fuego en ellos, echaron incienso encima y empezaron a ofrecer delante de Jehová fuego no autorizado, que él no les había mandado ofrecer. Entonces salió fuego de delante de Jehová y los quemó, así que murieron delante de Jehová. Y Moisés le dijo a Aarón: Esto es lo que ha dicho Jehová: Seré santificado entre los que están cerca de mí y seré glorificado delante de todo el pueblo. Y Aarón se quedó callado. Entonces Moisés llamó a Misael y Elzafán, los hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Vengan aquí, saquen a sus hermanos de delante del lugar santo y llévenlos fuera del campamento. Así que ellos fueron y se llevaron los cuerpos con sus túnicas puestas fuera del campamento, tal como Moisés les había dicho. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus otros hijos, Eleazar e Itamar: No descuiden su cabello ni se rasguen la ropa, para que no mueran y para que Dios no se indigne con todo el pueblo. Sus hermanos de toda la casa de Israel llorarán por aquellos a los que Jehová mató con fuego. No se alejen de la entrada de la tienda de reunión. Si no, morirán, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Así que ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Luego Jehová le dijo a Aarón: Ni tú, ni tus hijos deben beber vino ni otras bebidas alcohólicas cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Esto es un estatuto permanente para todas sus generaciones. Así podrán distinguir la cosa santa de la profana y la cosa pura de la impura, y enseñarles a los israelitas todas las normas que Jehová les ha dado mediante Moisés. Entonces Moisés les dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban: Tomen lo que quede de la ofrenda de grano, de las ofrendas hechas con fuego para Jehová, y cómanlo como pan sin levadura cerca del altar, porque es algo santísimo. Tienen que comerlo en un lugar santo, porque es tu ración y la ración de tus hijos de las ofrendas hechas con fuego para Jehová, pues eso es lo que se me ha mandado. También comerán el pecho de la ofrenda mecida y la pata de la porción sagrada en un lugar puro, tú y tus hijos y tus hijas, porque estas cosas son la ración de los sacrificios de paz de los israelitas que se te ha dado a ti y a tus hijos. Llevarán la pata de la porción sagrada y el pecho de la ofrenda mecida junto con la grasa de las ofrendas hechas con fuego, a fin de mecer la ofrenda mecida de acá para allá ante Jehová. Y esto será la ración permanente para ti y tus hijos, tal como Jehová ha mandado. Y Moisés buscó por todas partes el macho de las cabras de la ofrenda por el pecado y descubrió que había sido quemado. Así que se indignó con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón, y les dijo: ¿Por qué no se comieron la ofrenda por el pecado en el lugar santo, en vista de que es algo santísimo? ¿Acaso no se la dio él a ustedes para que pudieran responder por el error del pueblo y hacer expiación por ellos delante de Jehová? Miren, la sangre de la ofrenda no se llevó dentro del lugar santo. Debieron haberse comido la ofrenda en el lugar santo, tal como se me ordenó. Aarón le dijo a Moisés: Mira,
Hoy ellos presentaron su ofrenda por el pecado y su ofrenda quemada delante de Jehová. Pero a mí me ocurrieron todas estas cosas. Si yo hubiera comido hoy la ofrenda por el pecado, ¿le habría gustado a Jehová? Cuando Moisés oyó esto, le pareció bien. Capítulo 11. Entonces Jehová les dijo a Moisés y a Aarón: díganles a los israelitas: estos son los seres vivos de la tierra que pueden comer. Todo animal que tiene la pezuña partida y una hendidura en las pezuñas y que es rumiante puede comerse. Ahora bien, los animales rumiantes o de pezuña partida que no deben comer son estos. No deben comerse el camello, que es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Es impuro para ustedes. Tampoco el damán, porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Es impuro para ustedes. Tampoco la liebre, porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Es impura para ustedes. Tampoco el cerdo, porque tiene la pezuña partida y una hendidura en la pezuña, pero no es rumiante. Es impuro para ustedes. No deben comerse nada de la carne de ellos ni tocar su cadáver. Son impuros para ustedes. Esto es lo que podrán comer de todo lo que hay en las aguas. Pueden comerse todo lo que hay en las aguas que tiene aletas y escamas, ya sea de los mares o de los ríos. Pero todo lo que hay en los mares y en los ríos que no tiene aletas ni escamas, ya sea de entre todos los animales que enjambran en las aguas o cualquier otro ser vivo que está en las aguas, es asqueroso para ustedes. Sí, tienen que ser asquerosos para ustedes. No deben comerse nada de la carne de ellos y deben sentir asco por su cadáver. Todo lo que hay en las aguas que no tiene aletas ni escamas es asqueroso para ustedes. Estos son los animales voladores por los que sentirás asco. No se coman estos animales, porque son asquerosos. El águila pescadora, el buitre negro, el milano real, ningún tipo de milano negro, ningún tipo de cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, ningún tipo de halcón, el mochuelo, el cuervo marino, el búho chico, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, ningún tipo de garza, la abubilla ni tampoco el murciélago. Todo animal con alas que enjambra en la tierra y que camina sobre cuatro patas es algo asqueroso para ustedes. De los animales con alas que enjambran en la tierra y que se mueven sobre cuatro patas, solo pueden comerse los que tienen patas articuladas, más largas que sus otras patas, para saltar sobre el suelo. Estos son los que pueden comerse: los diferentes tipos de langosta migratoria, otras langostas comestibles, los grillos y los saltamontes. Cualquier otro animal con alas que enjambra en la tierra y que tiene cuatro patas es algo asqueroso para ustedes. A causa de ellos, ustedes se volverían impuros. Todo el que toque sus cadáveres será impuro hasta el atardecer. Cualquiera que cargue el cadáver de alguno de esos animales tiene que lavar su ropa, y será impuro hasta el atardecer. Cualquier animal que tiene la pezuña partida pero no tiene una hendidura ni es rumiante es impuro para ustedes. Todo el que los toque será impuro. De entre los animales que caminan sobre cuatro patas, todo ser vivo que camina sobre garras es impuro para ustedes. Todo el que toque sus cadáveres será impuro hasta el atardecer. El que cargue el cadáver de esos animales tiene que lavar su ropa y será impuro hasta el atardecer. Son impuros para ustedes. De los animales que enjambran en la tierra, estos son impuros para ustedes: la rata topo, el ratón, todo tipo de lagarto, el geco, el lagarto grande, la salamandra acuática, la lagartija y el camaleón. Estos animales que enjambran en la tierra son impuros para ustedes. Todo el que toque sus cadáveres será impuro hasta el atardecer. Ahora bien, cualquier cosa sobre la que ellos caigan muertos será impura, ya sea un utensilio de madera, una prenda de vestir, una piel o un trozo de tela de saco. Cualquier utensilio que se use habitualmente tiene que meterse en agua y será impuro hasta el atardecer. Luego quedará puro. Si caen en un recipiente de barro, debes romperlo, y cualquier cosa que hubiera dentro será impura.
Cualquier tipo de comida que entre en contacto con agua de ese recipiente será impura, y cualquier bebida que haya en ese recipiente será impura. Cualquier cosa sobre la que caiga alguno de esos cadáveres será impura. Sea horno o fogón, tiene que hacerse pedazos. Son impuros y seguirán siendo impuros para ustedes. Solo los manantiales y las cisternas para almacenar agua seguirán siendo puros, pero cualquiera que toque esos cadáveres será impuro. Si alguno de esos cadáveres cae sobre una semilla que se vaya a sembrar, la semilla es pura. Pero si se le echa agua a la semilla y alguna parte de esos cadáveres cae encima, la semilla es impura para ustedes. Ahora bien, si muere un animal que ustedes pueden comer, cualquiera que toque el cadáver será impuro hasta el atardecer. Cualquiera que coma algo del cadáver tiene que lavar su ropa y será impuro hasta el atardecer. Cualquiera que se lleve el cadáver tiene que lavar su ropa y será impuro hasta el atardecer. Todo animal que enjambra en la tierra es algo asqueroso. No debe comerse. No deben comerse ningún animal que se arrastra sobre el vientre, ningún animal que camina sobre 4 patas y ningún animal que enjambra en la tierra y que tiene muchas patas, porque son algo asqueroso. No se vuelvan ustedes mismos asquerosos a causa de cualquier animal que enjambra en la tierra. Tampoco se contaminen ni se vuelvan impuros a causa de ellos. Porque yo soy Jehová su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos, porque yo soy santo. De modo que ustedes no deben hacerse impuros a causa de un animal que enjambra en la tierra y se mueve sobre ella. Porque yo soy Jehová, el que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios, y ustedes tienen que ser santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales voladores, de todo ser vivo que se mueve en las aguas y respecto a todo animal que enjambra en la tierra, a fin de hacer distinción entre lo puro y lo impuro, y entre los seres vivos que se pueden comer y los que no. Capítulo 12. Jehová pasó a decirle a Moisés: Diles a los israelitas: Si una mujer queda embarazada y da a luz un niño, será impura durante 7 días, igual que es impura los días en los que está menstruando. Al 8º día se circuncidará el prepucio del niño. Ella continuará purificándose de su sangre durante los 33 días siguientes. No debe tocar ninguna cosa santa ni entrar en el lugar santo hasta que termine sus días de purificación. Si da a luz una niña, entonces será impura durante 14 días, igual que lo sería durante su menstruación. Ella continuará purificándose de su sangre durante los 66 días siguientes. Cuando se completen los días de su purificación debido a su hijo o su hija, ella le llevará al sacerdote, a la entrada de la tienda de reunión, un carnero joven en su primer año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado. Él presentará todo delante de Jehová y hará expiación por ella, y ella quedará purificada de su sangrado. Esta es la ley para la mujer que dé a luz un niño o una niña. Pero si ella no tiene lo suficiente para ofrecer una oveja, entonces debe llevar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como ofrenda quemada y otro como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella, y ella quedará pura. Capítulo 13. Jehová siguió hablando con Moisés y Aarón. Les dijo: Si a un hombre le sale en la piel una inflamación, una costra o una roncha que pueda ser la enfermedad de la lepra en la piel, tienen que llevarlo ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote examinará la infección en la piel. Si el pelo en la zona infectada se ha puesto blanco y la infección se ve más profunda que la piel, es la enfermedad de la lepra. El sacerdote la examinará y lo declarará impuro. Pero si la roncha en la piel es blanca y no se ve más profunda que la piel ni su pelo se ha puesto blanco, el sacerdote pondrá al infectado en cuarentena por 7 días. Al 7º día, el sacerdote lo examinará. Si parece que la infección se ha detenido y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo pondrá en cuarentena por otros 7 días. Al 7º día, el sacerdote tiene que examinarlo otra vez.
Si la infección ha desaparecido y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará puro. Solo era una costra. Entonces el hombre lavará su ropa y quedará puro. Pero si la costra definitivamente se ha extendido por la piel, después de que él se presentó ante el sacerdote para ser declarado puro, se presentará otra vez ante el sacerdote. El sacerdote la examinará. Si la costra se ha extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Es lepra. Si la enfermedad de la lepra se desarrolla en un hombre, entonces tienen que llevarlo ante el sacerdote, y el sacerdote lo examinará. Si tiene una inflamación blanca en la piel que ha puesto el pelo blanco y hay una herida abierta en la inflamación, tiene lepra crónica en la piel, y el sacerdote lo declarará impuro. No tiene que ponerlo en cuarentena, porque es impuro. Pero si la lepra se extiende por toda la piel y la enfermedad cubre a la persona de la cabeza a los pies, al menos hasta donde alcance a ver el sacerdote, y el sacerdote lo ha examinado y ve que la lepra ha cubierto toda su piel, entonces declarará puro al infectado. Toda ella se ha puesto blanca, y él es puro. Pero en caso de que aparezca una herida abierta, él será impuro. Cuando el sacerdote vea la herida abierta, lo declarará impuro. La herida abierta es impura, es lepra. Pero si la herida abierta se pone blanca otra vez, entonces él tiene que ir ante el sacerdote, y el sacerdote lo examinará. Si la infección se ha puesto blanca, el sacerdote entonces declarará puro al infectado. Él es puro. Si aparece una úlcera en la piel de alguien y se cura, pero donde estaba la úlcera aparece una inflamación blanca o una roncha blanca rojiza, entonces él tiene que presentarse ante el sacerdote. El sacerdote la examinará. Si se ve más profunda que la piel y el pelo se ha puesto blanco, el sacerdote entonces lo declarará impuro. Es la enfermedad de la lepra que ha aparecido en la úlcera. Pero si el sacerdote la examina y ve que no hay pelo blanco en ella y que no es más profunda que la piel y parece que está desapareciendo, el sacerdote entonces lo pondrá en cuarentena por 7 días. Y si claramente se ha extendido por la piel, el sacerdote entonces lo declarará impuro. Es una enfermedad. Pero si la roncha se mantiene igual y no se ha extendido, es solo la inflamación de la úlcera, y el sacerdote lo declarará puro. O si alguien tiene una quemadura en carne viva y ésta se vuelve una roncha blanca rojiza o blanca, entonces el sacerdote la examinará. Si el pelo en la roncha se ha puesto blanco y ésta parece ser más profunda que la piel, es lepra que ha aparecido en la quemadura, y el sacerdote lo declarará impuro. Es la enfermedad de la lepra. Pero si el sacerdote la examina y ve que no hay pelo blanco en la roncha y ésta no es más profunda que la piel y ha comenzado a desaparecer, el sacerdote entonces lo pondrá en cuarentena por 7 días. Al 7º día, el sacerdote lo examinará. Si la roncha claramente se ha extendido por la piel, el sacerdote entonces lo declarará impuro. Es la enfermedad de la lepra. Pero si la roncha se mantiene igual y no se ha extendido por la piel y ha comenzado a desaparecer, es solo una inflamación de la quemadura, y el sacerdote lo declarará puro, porque es una inflamación de la quemadura. Si un hombre o una mujer tiene una infección en la cabeza o en la barbilla, entonces el sacerdote examinará la infección. Si parece ser más profunda que la piel y el pelo es amarillo y escaso, el sacerdote entonces declarará impura a la persona. Es una infección del cuero cabelludo o de la barba. Es lepra de la cabeza o de la barbilla. Pero si el sacerdote ve que la infección no parece ser más profunda que la piel y no hay pelo negro en ella, el sacerdote debe poner en cuarentena al infectado por 7 días. Al 7º día, el sacerdote examinará la infección. Si la zona infectada no se ha extendido, no hay pelo amarillo en ella y no se ve más profunda que la piel, la persona debe afeitarse, pero no afeitará la zona infectada. Entonces el sacerdote pondrá en cuarentena al infectado por 7 días. Al 7º día, el sacerdote examinará otra vez la zona infectada. Si la infección del cuero cabelludo y la barba no se ha extendido por la piel y no parece ser más profunda que la piel, el sacerdote entonces tiene que declararlo puro,
y él tiene que lavar su ropa y quedar puro. Pero si la infección claramente se extiende por la piel después de su purificación, el sacerdote lo examinará. Si la infección se ha extendido por la piel, el sacerdote no tiene que mirar si hay pelo amarillo. Esa persona es impura. Pero si el examen demuestra que la infección no se ha extendido y que ha crecido pelo negro en ella, la infección se ha curado. Él es puro, y el sacerdote lo declarará puro. Si a un hombre o a una mujer le salen ronchas en la piel y esas ronchas son blancas, el sacerdote las examinará. Si las ronchas en la piel tienen un color blancuzco, es una erupción inofensiva que ha salido en la piel. Esa persona es pura. Si a un hombre se le cae el pelo de la cabeza y se queda calvo, es puro. Si se le cae el pelo de la parte delantera de la cabeza y esta parte se queda calva, es puro. Pero si le sale una herida blanca rojiza en la parte calva de su cuero cabelludo o de su frente, es lepra que está saliendo en su cuero cabelludo o en su frente. El sacerdote lo examinará. Si la inflamación de la infección es blanca rojiza en la parte calva de la coronilla o de su frente y parece lepra en la piel, es un leproso. Es impuro, y el sacerdote debe declararlo impuro debido a que tiene la enfermedad en la cabeza. Y el leproso que tiene esta enfermedad debe llevar la ropa rasgada y el cabello descuidado. Además, tiene que cubrirse la boca y gritar: ¡Impuro! ¡Impuro! Será impuro todo el tiempo que tenga la enfermedad. Como es impuro, tiene que vivir aislado. Vivirá fuera del campamento. Si la enfermedad de la lepra aparece en una prenda de vestir, sea de lana o de lino, ya sea en la urdimbre o en la trama del lino o de la lana, o en una piel, o en cualquier cosa hecha de piel, y la mancha verde amarillenta o rojiza de la enfermedad aparece en la prenda de vestir, en la piel, en la urdimbre, en la trama o en cualquier cosa de piel, está contaminada con lepra, y hay que mostrársela al sacerdote. El sacerdote examinará la enfermedad, y tiene que poner la enfermedad en cuarentena por 7 días. Al 7º día, él examinará la enfermedad. Si ve que ésta se ha extendido en la prenda de vestir, en la urdimbre, en la trama o en la piel, sea cual sea el uso que se le dé a la piel, la enfermedad es lepra maligna. El objeto es impuro. Él tiene que quemar la prenda de vestir, la urdimbre o la trama de la lana o del lino, o cualquier objeto de piel en que ha aparecido la enfermedad, porque es lepra maligna. Debe quemarse en el fuego. Pero si el sacerdote examina el objeto y ve que la mancha no se ha extendido en la prenda de vestir, en la urdimbre, en la trama o en cualquier objeto de piel, el sacerdote entonces ordenará que laven el objeto contaminado y lo pondrá en cuarentena por otros 7 días. Luego el sacerdote examinará el objeto contaminado después de haber sido lavado a fondo. Si la mancha no ha cambiado de aspecto, aunque la enfermedad no se haya extendido, el objeto es impuro. Debes quemarlo en el fuego, porque está corroído, sea por dentro o por fuera. Pero si el sacerdote ha examinado la mancha y ésta ha comenzado a desaparecer después de haber sido lavada a fondo, entonces él arrancará la parte contaminada de la prenda de vestir, de la piel, de la urdimbre o de la trama. Sin embargo, si de todos modos la mancha sigue apareciendo en otra parte de la prenda de vestir, en la urdimbre, en la trama o en cualquier objeto de piel, se está extendiendo. Debes quemar cualquier objeto contaminado en el fuego. Pero si la mancha ha desaparecido de la prenda de vestir, de la urdimbre, de la trama o de cualquier objeto de piel que has lavado, entonces hay que lavarlo otra vez, y quedará puro. Esta es la ley de la enfermedad de la lepra en una prenda de vestir de lana o de lino, en la urdimbre o en la trama, o en cualquier objeto de piel, a fin de declararlos puros o impuros. Capítulo 14. Jehová siguió diciéndole a Moisés: Esta será la ley para el leproso el día en que vaya a ser declarado puro, cuando lo lleven ante el sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y lo examinará. Si el leproso se ha curado de la lepra,
El sacerdote le ordenará llevar 2 pájaros puros que estén vivos, madera de cedro, hilo rojo escarlata e hisopo para su purificación. El sacerdote ordenará que se mate uno de los pájaros sobre un recipiente de barro con agua de una corriente. Pero tiene que tomar el pájaro vivo junto con la madera de cedro, el hilo rojo escarlata y el hisopo, y mojarlos juntos en la sangre del pájaro al que se mató encima del agua de una corriente. Entonces con la sangre salpicará 7 veces al que está purificándose de la lepra y lo declarará puro, y liberará en campo abierto al pájaro vivo. El que está purificándose tiene que lavar su ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse en agua, y quedará puro. Después podrá entrar en el campamento, pero vivirá fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día, tiene que afeitarse todo el pelo de la cabeza, de la barbilla y de las cejas. Después de afeitarse todo el pelo, lavará su ropa y se bañará en agua, y quedará puro. Al 8º día tomará 2 carneros jóvenes y sanos, una cordera sana en su primer año, 3/10 partes de un efá de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de grano y un log de aceite. El sacerdote que vaya a declararlo puro presentará al hombre que está purificándose, así como sus ofrendas, delante de Jehová, a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote tomará uno de los carneros jóvenes y lo presentará como ofrenda por la culpa junto con el log de aceite, y los mecerá de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego matará el carnero joven en el lugar donde normalmente se matan la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, en un lugar santo, porque la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote, igual que la ofrenda por el pecado. Es algo santísimo. Entonces el sacerdote pondrá un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa en el óvulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Y el sacerdote derramará un poco del log de aceite sobre la palma de su propia mano izquierda. Luego el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que está en la palma de su mano izquierda y con su dedo salpicará 7 veces un poco del aceite delante de Jehová. Después el sacerdote pondrá un poco del aceite que le queda en la palma de la mano, en el óvulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y el sacerdote pondrá lo que queda del aceite que está en la palma de su mano sobre la cabeza del que está purificándose, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová. El sacerdote sacrificará la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que está purificándose de su impureza, y después matará la ofrenda quemada. Y el sacerdote presentará la ofrenda quemada y la ofrenda de grano sobre el altar. El sacerdote hará expiación por él, y él quedará puro. Sin embargo, si él es pobre y no tiene medios suficientes, entonces tomará un carnero joven como ofrenda por la culpa para la ofrenda mecida a fin de hacer expiación por él, así como la 10ª parte de un efá de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de grano, un log de aceite y 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según lo que pueda dar. Una de las aves se usará como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Al 8º día, él se lo llevará todo al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, delante de Jehová, para ser declarado puro. El sacerdote tomará el carnero joven de la ofrenda por la culpa y el log de aceite, y los mecerá de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. Entonces matará el carnero joven de la ofrenda por la culpa. Y el sacerdote pondrá un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. El sacerdote derramará un poco del aceite sobre la palma de su propia mano izquierda y entonces, con su dedo derecho, salpicará 7 veces delante de Jehová un poco del aceite que está en la palma de su mano izquierda. Y el sacerdote pondrá un poco del aceite que está en la palma de su mano en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, los mismos lugares donde puso la sangre de la ofrenda por la culpa.
Luego el sacerdote pondrá lo que queda del aceite que está en la palma de su mano sobre la cabeza del que está purificándose, a fin de hacer expiación por él delante de Jehová. Él ofrecerá una de las tórtolas o uno de los pichones de paloma, según lo que pueda dar, el ave que pueda conseguir, como ofrenda por el pecado. La otra ave la ofrecerá como ofrenda quemada junto con la ofrenda de grano. Y el sacerdote hará expiación por el que está purificándose delante de Jehová. Esta es la ley para que pueda ser declarado puro el que haya tenido la enfermedad de la lepra pero no tiene medios suficientes. Luego Jehová les dijo a Moisés y a Aarón: Cuando entren en la tierra de Canaán, que les voy a dar en propiedad, y yo contamine con la enfermedad de la lepra alguna casa de su tierra, el propietario de la casa entonces irá y le dirá al sacerdote: A mi casa le ha salido una especie de mancha. El sacerdote ordenará que dejen vacía la casa antes de que él entre a examinar la mancha. De ese modo no tendrá que declarar impuro todo lo que hay en la casa. Después, el sacerdote entrará para inspeccionar la casa. Examinará la zona afectada, y si las paredes de la casa tienen huecos verde amarillento o de color rojizo, y estos parecen ser más profundos que la superficie de la pared, el sacerdote entonces saldrá a la entrada de la casa y pondrá la casa en cuarentena por 7 días. Al séptimo día, el sacerdote volverá a inspeccionarla. Si la zona afectada se ha extendido en las paredes de la casa, el sacerdote entonces ordenará que se arranquen las piedras contaminadas y se arrojen fuera de la ciudad, en un lugar impuro. Luego hará que se raspe bien el interior de la casa. El yeso y la mezcla que se quiten tienen que arrojarse fuera de la ciudad, en un lugar impuro. Se pondrán otras piedras donde estaban las piedras que se arrancaron, y él hará recubrir las paredes de la casa con otra mezcla. Sin embargo, si la mancha vuelve a salir en la casa después de que las piedras se arrancaron y de que las paredes se rasparon y recubrieron, el sacerdote entonces entrará y la inspeccionará. Si la mancha se ha extendido en la casa, hay lepra maligna en la casa. La casa es impura. Él hará que se derrumbe la casa, las piedras, la madera y todo el yeso y la mezcla de la casa, y que se lleve todo fuera de la ciudad, a un lugar impuro. Pero cualquiera que entre en la casa algún día de los que esté en cuarentena será impuro hasta el atardecer. Cualquiera que se acueste en la casa debe lavar su ropa, y cualquiera que coma en la casa debe lavar su ropa. Sin embargo, si el sacerdote va y ve que la mancha no se ha extendido en la casa después de haberse recubierto las paredes, el sacerdote entonces declarará pura la casa, porque la mancha ha desaparecido. Para purificar de impureza la casa, tomará 2 pájaros, madera de cedro, hilo rojo escarlata e hisopo. Tiene que matar uno de los pájaros sobre un recipiente de barro con agua de una corriente. Luego tomará la madera de cedro, el hisopo, el hilo rojo escarlata y el pájaro vivo, y los mojará en la sangre del pájaro muerto y en el agua de la corriente, y tiene que salpicar la sangre 7 veces hacia la casa. Y purificará de impureza la casa con la sangre del pájaro, con el agua de la corriente, con el pájaro vivo, con la madera de cedro, con el hisopo y con el hilo rojo escarlata. Después liberará al pájaro vivo fuera de la ciudad, en campo abierto, y hará expiación por la casa, y ésta quedará pura. Esta es la ley para cualquier caso de lepra, infección del cuero cabelludo o de la barba, la lepra de la ropa o de la casa, y para las inflamaciones, las costras y las ronchas, a fin de decidir si algo es puro o si es impuro. Esta es la ley acerca de la lepra.